Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Día Internacional contra los Paraísos Fiscales. Tenemos un decálogo en construcción para combatirlos y necesitamos sus ideas. La deuda externa de América Latina aumenta. ¿Otra crisis como la de los años 80? Centroamérica, la región con más baja tributación y mayores problemas sociales de la región. ¿Y qué está pasando con la criptomoneda que lanzó Venezuela, el Petro? ¿Qué otro país lo va a seguir? ¿Qué impacto tendrán las criptomonedas? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El 3 de abril fue el segundo aniversario de la publicación de los Panama Papers, una denuncia que puso una vez más al desnudo el papel central de los paraísos fiscales en los modernos métodos de evasión y elusión fiscal. El Foro Social Mundial eligió esta fecha como Día Internacional para luchar contra los paraísos fiscales. En distintas ciudades del mundo hubo actos, manifestaciones, debates y conferencias para llevar al centro de la agenda política este tema clave del actual funcionamiento de la economía mundial. En Europa, dos importantes fuerzas políticas, Podemos, en España, y Francia Insumisa, la izquierda alternativa de Jean-Luc Mélenchon, se unieron para presentar iniciativas conjuntas en el Parlamento de Madrid, París y el Parlamento Europeo. Podemos y Francia Insumisa tienen buenas razones para llevar adelante esta iniciativa. El cálculo de la misma Comisión Europea es que la Unión Europea pierde anualmente 1 billón de euros que se escapan por la cloaca de los paraísos fiscales. En Madrid, los legisladores españoles en el Parlamento Europeo debatieron sobre este tema con la Plataforma por la Justicia Fiscal, que agrupa sindicatos y organizaciones no gubernamentales. Un miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal, el economista de la Unión Sindical Obrera, Santiago González Vallejo, presentó ante los parlamentarios europeos un decálogo en construcción de medidas para terminar con los paraísos fiscales. González Vallejo explicó a Justicia Impositiva 3 puntos de este decálogo en construcción. Si una persona para ser candidato a un puesto legislativo o presidencial o de un ayuntamiento no puede tener cuentas, ya estás limitando esas posibilidades. ¿Qué ocurriría si a posteriori esa persona se le descubre que tiene una cuenta en un paraíso fiscal como Macri, por poner un ejemplo reciente? De las normas que se establecen es que esa persona dejaría de ocupar el cargo que tenía. Otro punto era el tema de los contratos que hacen las administraciones. En los concursos que hacen las administraciones se puede establecer en los criterios del concurso que la empresa que vaya a concursar no tenga ningún tipo de actividad ni cuentas en un paraíso fiscal. Eso lo que está haciendo también, como antes, es una declaración. Una constructora que ha ganado un concurso para hacer un hospital. Si esa empresa a su vez tiene cuentas corrientes o tiene actividades en un paraíso fiscal, no podía concursar. Y si a posteriori resulta que se le descubre que sí que ha falsificado tal cosa, pues perdería o se la penalizaría por haber falseado su documentación. La tercera cuestión que yo proponía en ese decálogo en construcción era que en el país donde se esté no se pueden pagar dividendos a accionistas que tengan cuentas corrientes o tengan a su vez actividades en los paraísos fiscales. No son iniciativas en el aire, como el mismo González Vallejo ha reconocido, Ecuador ha avanzado por este camino. Miremos otras iniciativas que también avanzan en esta dirección. En España, más de 30 ciudades, desde Madrid hasta Barcelona, firmaron el compromiso de ciudades libres de paraísos fiscales, por el que se comprometieron a no adquirir servicios de empresas que tengan cuentas offshore. En noviembre del 2017, en Argentina, el diputado opositor Darío Martínez impulsó junto a otros 13 legisladores una iniciativa para bloquear la designación de funcionarios con patrimonios en guaridas fiscales. Es un tipo de iniciativa difícil de supervisar, pero con un mensaje político muy claro. También en Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy senadora, presentó en marzo ante el Senado un proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública para prohibir que funcionarios públicos tengan fondos en paraísos fiscales. Argentina figura en un dudoso cuadro de honor como uno de los gobiernos con más funcionarios denunciados por sus cuentas o empresas en paraísos fiscales.
Muestra de surrealismo, no solo el presidente Mauricio Macri fue uno de los 5 mandatarios del planeta que aparecieron en los papeles de Panamá, sino que hoy el ministro de Finanzas, el de Hacienda y aún peor, y esto, Marcelo, es casi increíble, el mismo jefe de la autoridad impositiva tienen cuentas en paraísos fiscales. Sí, es realmente increíble. Ahora, la OCDE, que agrupa a los países más desarrollados del planeta, ha presentado 2 iniciativas, incompletas pero bastante meritorias, diría, sobre intercambio de información automática entre autoridades bancarias de distintos países y un informe país por país de las multinacionales para que se sepa dónde tienen sus ganancias y dónde deben pagar impuestos. Y como sabemos, las multinacionales son las peores, ya que representan el 80% del comercio internacional y alrededor del 60% de los flujos ilícitos. Según Santiago González Vallejo, la situación es hoy tan generalizada que algunas grandes corporaciones y pequeñas empresas están encontrando un enemigo común. Es tan escandaloso la situación de algunas empresas, las cabeceras del mercado, que por lo menos en Europa se está hablando de poner un impuesto especial a las empresas digitales. Es decir, empresas que realizan unas grandes ventas y que no pagan impuestos. Que el Corte Inglés, que es una de las empresas de hipermercados más grandes de España. El gerente en Davos se quejaba de que Amazon les hacía la competencia fiscal, cuando, entre comillas, unas multinacionales se han quejado a otras multinacionales. Parecía que eso era tabú. Que un restaurante de la esquina pague más impuestos que Starbucks, por poner ejemplo, o que McDonald's, porque McDonald's no paga impuestos, o Starbucks no paga impuestos. Las pymes, que están normalmente a nivel de discurso secuestradas por las grandes empresas, empiezan a quejarse. Los famosos Uber, cuando los taxistas, personas que son relativamente conservadoras y se han movilizado. ¿Por qué? Porque ellos ven que ya no es que haya conductores que cojan su vehículo y hagan un trayecto, es que no pagan impuestos como ellos pagan, no pagan las prestaciones sociales que ellos tienen que ir cotizando. Entonces, es tan escandaloso que ya se está moviendo la cosa. Y lo importante es que haya una presión ciudadana para que todo el mundo pague, porque si no lo que va a ocurrir es que el estado de bienestar, las prestaciones sociales, la sanidad, la educación, pues no van a poder ser sostenidas. Santiago González Vallejo, economista de la Unión Sindical Obrera y miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal, que agrupa sindicatos y organizaciones no gubernamentales de España. El decálogo de Santiago González Vallejo está incompleto. Si a usted se le ocurren nuevas normas que puedan combatir este flagelo de los paraísos fiscales, escríbanos a nuestra página de Facebook www.facebook.com/justicia-medio impositiva. Repetimos, www.facebook.com/justicia-medio impositiva. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. La deuda externa de América Latina no para de crecer. En los últimos 5 años pasó en Chile del 47 al 67% del Producto Interno Bruto, en México del 20 al 38%, en Paraguay del 46 al 58%. También en Colombia casi se duplicó. Argentina fue el país que emitió más deuda en el mundo en desarrollo en 2017. ¿Por qué se mide la deuda en relación con el Producto Interno Bruto, el PIB? El PIB es todo lo que produce una economía nacional en un año. Al relacionarlo con el monto de la deuda, nos da una idea de la solvencia económica de un país, es decir, si un país tiene una dimensión económica suficiente para pagar la deuda que está contrayendo. Para evaluar si una deuda es sostenible, para saber si un país tiene capacidad de pago, se usa también la relación entre la deuda total y el nivel de exportaciones, que es lo que nos permite ver si un país ingresa los dólares que necesita para afrontar los servicios de la deuda. Otro criterio que debería usarse más es el de los ingresos fiscales que tiene un país, porque a fin de cuentas la deuda se paga con los ingresos fiscales, o si no, y esto suele convertirse en un problema, tomando más deuda.
En todo caso, está claro que a partir de 2013 se incrementó la deuda en América Latina en relación a todos estos indicadores, sea el PIB o la relación entre deuda y exportaciones o la relación entre deuda y ingresos fiscales. Esta es la evaluación que hizo para Justicia Impositiva desde La Paz Patricia Miranda, economista de Latindad, la red latinoamericana sobre deuda, desarrollo y derechos. Nuestra región, en términos nominales, ha ido incrementando su deuda nuevamente después de la crisis que tuvimos en los años 80. Sin embargo, en términos del PIB, ¿por qué no se ve tanto? Y es porque hemos tenido prácticamente una década de bonanza, una década de incremento del PIB en toda la región, inclusive en la última crisis del 2008 y en los años siguientes, Latinoamérica todavía mantenía un importante crecimiento del PIB. En gran parte porque varios países de la región tienen un alto ingreso a partir de la explotación y de exportación de materias primas. Entonces, precios de hidrocarburos, en el caso del petróleo, o precios de la minería, que subieron altos por varios años, también fueron un factor determinante para que tengamos altos ingresos fiscales como región, para que tengamos un importante crecimiento del Producto Interno Bruto. Esta ecuación ha cambiado. Si analizamos las tres principales materias primas de la región, vemos que el precio del petróleo cayó un 50%, el del cobre un 21% y el de la soja un 30% en estos últimos 6 años, algo que inmediatamente impactó en los ingresos fiscales, porque buena parte de la recaudación tributaria depende en América Latina de las materias primas y también de los niveles de crecimiento económico. Es el pecado económico original que tiene la región, su fuerte dependencia de las materias primas. Así fue durante la colonia, después de la independencia, en el siglo XX manufacturero y en el XXI del Internet. La deuda externa viene a compensar la falta de ingresos fiscales por la caída de estos precios de materias primas y de nivel de crecimiento. Patricia Miranda analiza los casos más preocupantes hoy en la región. Brasil y Argentina son los países que superan el 50% en términos de deuda respecto al Producto Interno Bruto, y le siguen países como Honduras, Uruguay, Colombia, Costa Rica, El Salvador, que ya ha tenido serios problemas de liquidez el año pasado, Venezuela, que también está en el mismo camino. Es decir, son más los países que van aumentando sus niveles de endeudamiento, pero sin alguna política que pueda prevenir del riesgo. Este riesgo del que habla Patricia Miranda ya está entre nosotros. Para lidiar con la crisis de 2008, el mundo desarrollado aplicó una política de tasas de interés ultra bajas que se situaron en Estados Unidos y la Unión Europea entre el 0 y el 0,5%. Pero con Donald Trump, esta política está cambiando. En efecto, en marzo, Estados Unidos volvió a aumentar la tasa de interés, que se encuentra ahora en 1,75%. La tasa sigue siendo baja, pero es el sexto aumento en 2 años, y el presidente Donald Trump ha dicho en sus twitters que seguirá aumentando. Los analistas estiman que aumentará 3 veces más este año y llegará, según algunos, a un 3%. El problema es que la tasa de interés de Estados Unidos es un punto de referencia internacional. Todos los países se endeudan por encima de esa tasa de referencia, un impacto que se nota mucho en los países en desarrollo. Endeudarse cuando la tasa era 0,25% en Estados Unidos es diferente a endeudarse ahora que está en el 1,75% y será diferente cuando llegue al 3%. Los países latinoamericanos pagan siempre un diferencial. Este diferencial es lo que se paga por encima de este nivel de tasa que mide el mayor riesgo que representan estos países latinoamericanos en relación a Estados Unidos a la hora de pagar o honrar la deuda. Esto pasó en la última gran crisis de la deuda de la región en los años 80. Con Ronald Reagan aumentó la tasa de interés y en una seguidilla de terror México, Argentina, Chile y otros países se declararon en bancarrota. Estamos avanzando ahora en la misma dirección y sobre todo, ¿qué tipo de políticas hay que adoptar para evitar una repetición? Contesta Patricia Miranda de Latindad. Prudencia en el gasto fiscal. Y eso tiene que ver con las ambiciones que tengamos en niveles de inversión. Por otro lado, también está en los tipos y tamaño de proyectos que queremos financiar. También tuvimos en el pasado elefantes blancos y creo que no estamos lejos de poder cometer el mismo error en muchos casos. También está el tener un análisis que nos permita decidir qué tipo de deuda
cada país va a contratar. Tenemos la emisión de bonos, por ejemplo, ha sido una fuente a la que han estado acudiendo cada vez más países en la región y es una fuente bastante cara, precisamente porque las calificaciones de riesgo que tienen nuestros países están en la mayor parte de los casos en niveles que no nos pueden permitir acceder a bajas tasas de interés, estamos en un nivel especulativo. Es importante también acompañar con controles de capital. Y es una debilidad que se da en todos los países de la región, la falta de regulación del capital y del control de salida de capitales. Desde La Paz, Patricia Miranda, economista de Latindad, la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derecho. El nivel de desarrollo humano de las Naciones Unidas mide el acceso a la educación y la expectativa de vida de 188 naciones del planeta. En este ranking, El Salvador está en el puesto 117, Nicaragua en el puesto 124, Guatemala en el 125 y Honduras en el 130. Estos países centroamericanos no están en el fondo de la tabla, eso que la ONU denomina de bajo nivel de desarrollo humano, pero están bastante cerca de allí. En América Latina se encuentran entre los más pobres de la región. ¿A qué se debe esta pobreza? Hay muchas maneras de abordar el tema para buscar soluciones. ¿Se necesita crecimiento, por ejemplo? Sí, claro, se necesita crecimiento, pero no basta con el crecimiento. Centroamérica ha tenido ciclos de crecimiento que no han eliminado la pobreza porque eliminarla exige una intervención estatal que dé acceso a la vivienda, agua potable, educación y salud para equilibrar la profunda desigualdad social que caracteriza a estos países. En otras palabras, la política fiscal es esencial. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, acaba de publicar los perfiles macrofiscales de Centroamérica, en los que analiza la situación en estos países y en otros dos de la subregión, Costa Rica y Panamá. Abelardo Medina, coautor del informe del ICEFI, explicó a Justicia Impositiva que más allá de las diferencias, los 6 países centroamericanos comparten rasgos fundamentales a nivel fiscal que tienen un impacto muy negativo en la lucha contra la pobreza. La carga tributaria promedio de los países de la región es 13.9%, que por supuesto está muy lejos con respecto a lo que tienen en otros lados. El segundo elemento muy importante en materia tributaria es que en todos los países hay una buena cantidad de evasión y elusión fiscal y hay mucha cantidad de flujos ilícitos de capitales debido a que en toda la región el impuesto sobre la renta tiene una base territorial. Los impuestos únicamente gravan los ingresos que han sido generados dentro del territorio nacional y aquellos que aparenta que son producidos fuera del territorio nacional no son gravados. Y entonces lo que sucede es que las personas que pueden utilizar mecanismos para evitar que aparente de que están produciendo sus ingresos dentro del territorio, los trasladan a otros países, particularmente paraísos fiscales, y quedan al margen del pago de impuestos. Con este mecanismo, las grandes fortunas, los empresarios y terratenientes hacen un pase de magia para que la riqueza que generaron en sus países figure como inversión y ganancias obtenidas en el extranjero, que, como decía Abelardo Medina del ICEFI, no pagan impuestos. Un ejemplo escandaloso de los desequilibrios sociales de estos países es la importancia que tienen las remesas que los emigrantes centroamericanos envían a los países de la región. Según el ICEFI, las remesas que recibieron El Salvador y Honduras constituyen hoy el 21% del Producto Interno Bruto de estas naciones. En Guatemala es un poco menor, pero igual llega a un 13%. Es decir, que estos países dependen en gran medida de las remesas que envían sus ciudadanos que han emigrado al extranjero para buscar en el extranjero las oportunidades que no tienen en sus propios países. Generalmente esta emigración es hacia Estados Unidos y son todos esos dólares los que terminan manteniendo económicamente a flote a estos países. El escándalo es que al mismo tiempo que estas remesas de los pobres sostienen la economía de estos países, la evasión fiscal y el uso de los paraísos fiscales de los ricos los desangran, algo que, dicho sea de paso, sucede también en muchos países de América del Sur, Ecuador, para citar un ejemplo. La consecuencia de todos estos problemas es que el sistema fiscal de estos países es regresivo, es lo que los especialistas llaman un sistema fiscal regresivo. ¿Qué queremos decir con esto de sistema fiscal regresivo? Lo que queremos decir es que lo que no se puede recaudar por impuestos directos, es decir, impuestos a la renta, el patrimonio y los ingresos, hay que recaudarlo por impuestos indirectos, es decir, impuestos al consumo. Veamos lo que nos dice Abelardo Medina.
Recordemos que los impuestos deben responder a varios principios tributarios. El más importante es el principio de la capacidad de pago. Eso quiere decir que técnicamente los impuestos debieran ser establecidos de tal manera que aquel que gane más, pague más, el que gane menos, pague menos y el que no tenga ingresos, pues que no pague. Es el principio de capacidad de pago que da origen a lo que conocemos como justicia tributaria. El problema es que esa característica que acabo de escribir solo se puede lograr de una muy buena forma con los impuestos directos que están en función de los ingresos o del patrimonio de las personas, mientras que los impuestos indirectos se cobran normalmente al consumo. Y cuando los impuestos son al consumo, los impuestos son homogéneos para todas las personas. Eso quiere decir que todas las personas cuando compran un producto pagan exactamente lo mismo, no importando si una persona tiene más o menos ingresos. Eso quiere decir que proporcionalmente la persona que paga más impuestos indirectos es aquella que tiene menos ingresos. En los países desarrollados tenemos la situación inversa. Los impuestos directos recaudan más que los impuestos indirectos, una de las razones por la que Europa es mucho más igualitaria que América Latina. ¿Cómo se soluciona esto? Para ver bien la naturaleza del problema, repasemos los puntos principales de este estudio del ICEFI, es decir, cuáles son las características principales del sistema que creo que convendría llamar fiscal social, porque no se trata solo de impuestos, sino del impacto que los impuestos tienen sobre la pobreza, el desarrollo y la desigualdad. Y lo que vemos de este estudio es que Centroamérica se caracteriza por impuestos muy bajos, altos niveles de evasión y elusión fiscal y un sistema fiscal regresivo porque recauda más de impuestos al consumo que del impuesto a la renta y el patrimonio, es decir, el impuesto al nivel de riqueza. Ahora, ¿es posible arreglar este desmadre? Nuevamente, Abelardo Medina. Para Centroamérica, lo primero que sería apropiado es que existiera sistemas de planificación que permitan identificar hacia dónde van los países. El problema es que hay un problema serio de moral tributaria en la región porque los centroamericanos, dado los enormes índices de percepción de la corrupción que hay, se le da más gasolina a la creencia de que no es pertinente cobrar impuestos. Ante ese problema, no hay simplemente acuerdos políticos que realmente logren que los centroamericanos se pongan de acuerdo para elevar la carga tributaria, porque los gobiernos en general en la región no tienen la credibilidad ni los cuadros técnicos necesarios. O sea, al final, ¿qué se necesita? Pues un sistema de planificación de largo plazo, pero sobre todo gobiernos que sean creíbles y que tengan el apoyo de todos los sectores para implementar pactos de sostenibilidad fiscal que permitan que se tenga una idea clara de hacia dónde va a ir. Abelardo Medina, coautor de los perfiles macrofiscales de Centroamérica, que publicó en marzo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. En nuestros próximos programas seguiremos con el análisis de los sistemas fiscales de estos países centroamericanos. Y también agregaremos un análisis de la situación en otros países de América Latina. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. ¿Qué son las criptomonedas? Las podemos definir como un matrimonio de dos mundos. El ancestral mundo del dinero, con la moneda como forma de intercambio, y el moderno mundo digital. La criptomoneda tiene varias peculiaridades. A diferencia de la divisa que usamos todos los días, sea el peso, el dólar, la libra o el euro, la criptomoneda no tiene un respaldo de última instancia, es decir, un banco central que actúe como respaldo en caso de crisis. La criptomoneda tiene también un nivel de máxima seguridad que la hace virtualmente impenetrable y garantiza el anonimato a los titulares de las cuentas. En este sentido es el mundo ideal de la opacidad financiera que ofrecen las guaridas fiscales. Nadie sabe quiénes son los titulares de esos bloques digitales que conforman la criptomoneda. Otro misterio de esta moneda digital. Desde su aparición en el 2009, el valor y la adquisición de bitcoins ha crecido enormemente, pero también ha experimentado fuertes caídas y momentos de pánico. Y uno se pregunta, Marcelo, ¿son estas criptomonedas una burbuja que va a explotar igual que tantas otras? Bueno, muchos analistas piensan exactamente eso, ¿no? Otros, en cambio, opinan que las criptomonedas han durado demasiado tiempo como para ser una mera burbuja.
Bueno, en todo caso, el crecimiento de esta moneda virtual privada ya ha despertado el interés de los estados. En diciembre del 2017, Venezuela anunció que lanzaría su propia criptomoneda, el Petro. Escuchemos la explicación que dio de esta criptomoneda el presidente Nicolás Maduro. He estudiado a fondo este tema y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el Petromoneda, el Petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Y se hará con una emisión de criptomonedas respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante. Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. Incorporamos al mundo del siglo XXI. El anuncio despertó mucha polémica en Venezuela y el resto del mundo. Según los críticos del gobierno de Maduro, se trataba de un manotazo de ahogado ante los graves problemas que sufre la economía. En agosto del año pasado, Estados Unidos restringió el acceso de Venezuela al sistema financiero y prohibió la emisión de deuda en dólares a la compañía estatal petrolera PDVSA. Según el presidente Nicolás Maduro, el Petro recaudó más de 3.000 millones de dólares en las primeras semanas de su emisión. Inversores de Estados Unidos y Japón se encuentran entre los grandes compradores del Petro, pero Estados Unidos prohibió el 19 de marzo la participación de inversores estadounidenses en el Petro por considerarlo una violación de las sanciones impuestas a Venezuela. El hecho de que a pesar de las sanciones siga habiendo interesados y el anonimato de la criptomoneda lo hacen extremadamente vulnerable al lavado de dinero. Es decir, comprar petros con dinero sucio y luego venderlos para recobrarlos como dólares limpios. Otra opacidad más del petro. Solo puede ser adquirido con dólares, euros o bitcoins, es decir, no con la moneda venezolana, el bolívar. Pero, y esta es una extraordinaria salvedad, solo puede ser usado en Venezuela. La realidad es que Venezuela no es el único estado que está entrando en la esfera de las criptomonedas. Suiza, número 1 en el índice de secreto financiero mundial de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa, está preparándose para ser también el centro mundial de estas criptomonedas. El modelo está siendo estudiado y analizado por los principales estados del mundo desarrollado y por países latinoamericanos, como nos explica Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina y profesor de Economía en la Universidad de La Plata. Desde ya pedimos disculpas por la baja calidad de la línea telefónica. En especial los países centrales, Rusia, Inglaterra, Japón, China, Estados Unidos, Canadá, Alemania, están haciendo estudios y yo creo que están preparados para en el momento en que venga la próxima crisis financiera, tener dentro de la batería de herramientas para, digamos, hacer frente a esta crisis financiera, la emisión de criptomonedas, y tengo mis sospechas de que en ese momento tratarían de ir en contra de las criptomonedas descentralizadas o libres como el Bitcoin, que no tienen un emisor centralizado y que no hay ningún estado central ni banco central que esté haciendo efecto señoriaje o derecho de emisión. Entonces, el Banco de Inglaterra es uno de los que más ha estudiado, pero Estados Unidos, Rusia y las demás potencias también lo están estudiando y permanentemente dicen que estarían por emitir su propia criptomoneda. Algunos países pequeños, por cuestiones, digamos, de escala y por cuestiones de desesperación, como es el caso de Venezuela, también están haciendo experimentos. En el caso de Uruguay ya hay una criptomoneda emitida propia, digamos, en modo experimental y limitado, pero ya hay una, porque es un país pequeño y tiene una escala que le permite hacer este tipo de experimentos, pero en general, digamos, tiene que ver con un poder de fuego muy grande o con la desesperación o con una escala microscópica, como es el caso de Uruguay. Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina y profesor de Economía en la Universidad de La Plata. Como decía Valerdi, el tema ya está en la agenda de las naciones centrales y no es una simple materia de estudios, tiene efectos muy concretos. Uno de ellos es el tema de evasión impositiva. En noviembre, la autoridad impositiva estadounidense persuadió a la Corte que diera a conocer la identidad de unas 14.000 cuentas que representaban 9 millones de transacciones en bitcoins. Y es que las criptomonedas, refugiadas en el mayor anonimato, pueden convertirse en la herramienta más sofisticada que ha conocido el mundo para la evasión fiscal y el lavado de dinero. Hace un año, Japón reconoció a los bitcoins como moneda, pero exigió que todas las criptomonedas se registraran en los organismos oficiales regulatorios.
16 casas de cambio de criptomonedas se unieron para formar una organización autorregulada para el funcionamiento de estas monedas. Esto sucedió después de que un hackeo se llevara el equivalente a $500 millones de la criptomoneda. En otras palabras, el anonimato de la criptomoneda no es una defensa impenetrable para su robo por medios digitales. Lo cierto es que por el momento las criptomonedas han resistido los embates del tiempo. Hace ya 9 años que existen. La pregunta es ¿qué tiene que hacer el mundo ante estas monedas? Si existe alguna manera de regularlas, si van a colapsar como otras tantas burbujas, si son uno de los grandes desafíos que enfrentarán los estados para poder seguir financiándose. Llegamos así al final de Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente, escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.